Vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero uno muy concreto. Queremos entender cómo un sistema que parece tan lejano, el feudalismo, fue la pieza clave que, sin saberlo, preparó el terreno para la era de los grandes descubrimientos. A ver, 1492, Colón, el océano, la historia nos la sabemos todos, ¿verdad? Pero ¿nos hemos parado a pensar en lo que de verdad tuvo que pasar para que un viaje así fuera posible? No es tan simple. Es que si lo piensas, es un verdadero puzzle histórico. Pues la clave no está en el año 1492. No, hay que rebobinar, y bastante. Para entender cómo nació ese mundo de exploradores, primero tenemos que ver cómo se desmoronó el mundo que había antes. Así que, para empezar a encajar las piezas de este puzzle, vamos a sumergirnos en ese mundo perdido, el del feudalismo. Vale, esto que vemos aquí es un esquema de un mundo que de verdad no se parece en nada al nuestro. Hay que fijarse bien en tres cosas clave. Por un lado, una economía de pura supervivencia, casi sin comercio. Por otro, un poder político, es que no había un poder, sino miles de pequeños poderes, cada señor en su castillo. Y por último, una sociedad súper rígida, donde nacías y morías en el mismo sitio, con el mismo estatus. Es que el concepto de país o nación aquí no existe. El feudalismo era, en el fondo, una red, una telaraña de lealtades personales. El poder de verdad no estaba en una gran ciudad o en un gobierno, no. Estaba en la tierra, y en los pactos, en las promesas que se hacían un señor y su vasallo. Y toda esta estructura se aguantaba sobre dos pilares, dos tipos de relación. Por arriba, para los nobles, estaba el vasallaje, un acuerdo de lealtad y apoyo militar. Y por abajo, para la inmensa mayoría de la gente, la servidumbre. Y esto es lo importante, entender esa dependencia. Era un pacto, sí, pero un pacto totalmente desigual. El siervo trabajaba la tierra del señor, casi como si fuera parte de ella, a cambio de un techo y protección. El resultado, un mundo estático, local, donde la gente nacía y moría sin haber visto más allá de su aldea. Pero claro, nada dura para siempre. Y este mundo tan cerrado, tan inmóvil, empezó a agrietarse. Vamos a ver qué fuerzas empezaron a romper ese aislamiento. Bueno, pues entre los siglos XI y XIII pasa algo increíble. La población de Europa empieza a crecer, y mucho. Y claro, más bocas que alimentar significa que hace falta más comida. Así que se lanzan a una especie de conquista de la tierra. Se talan bosques, se drenan pantanos, se le gana terreno al mar, todo para cultivar. ¿Y qué pasa cuando sobra comida? Pues que se puede vender. Y ese excedente, ese comercio, crea algo que el feudalismo no tenía previsto: las ciudades, los burgos. Y con las ciudades aparece un nuevo tipo de persona, un nuevo jugador en el tablero, el burgués. Su poder no venía de un título o de la tierra, venía del dinero, del negocio. Es que esta anécdota es genial. El origen de la palabra banco viene de las mesas, de los bancos de madera donde se sentaban los cambistas en las ferias. Es el ejemplo perfecto de cómo el propio mercado, la propia necesidad de cambiar monedas y prestar dinero, dio origen a lo que hoy conocemos como la banca. Todo surgió ahí, en el bullicio de las ciudades. O sea que mientras Europa estaba en plena ebullición por dentro, con sus nuevas ciudades y su comercio, hubo un movimiento que la empujó a mirar hacia afuera: las cruzadas. La intención era religiosa, sí, pero las consecuencias fueron tremendamente prácticas. Abrieron rutas comerciales, trajeron productos de lujo, ideas nuevas, pusieron a Europa en contacto directo con Oriente. Pero este crecimiento, esta expansión, tenía un límite. Y cuando se llegó a ese límite, el sistema no se dobló, se rompió. Y la crisis que vino después fue apocalíptica. Es que fue una tormenta perfecta. Había demasiada gente para la comida que se podía producir, las tierras estaban agotadas, empezaron las hambrunas. Y sobre esa población ya debilitada, hambrienta, cayó el golpe de gracia, la peste negra. El terreno estaba, por desgracia, perfectamente abonado para la catástrofe. La cifra es tan brutal que cuesta hacerse a la idea. Estamos hablando de que en algunos sitios murió la mitad de la gente. La mitad. Es un colapso demográfico que hoy simplemente no podemos ni concebir. Como se ve aquí, no fue solo la peste, fue la suma de todo. Demasiada gente, tierras que ya no daban más de sí y finalmente la enfermedad. Una cosa llevó a la otra en un círculo vicioso terrible. Y ahora viene la gran paradoja, porque de esta destrucción absoluta, de estas cenizas, va a nacer algo completamente nuevo. Vamos a ver cómo esta crisis brutal, sin quererlo, puso los cimientos del mundo moderno. Resulta que esos dos grandes fenómenos que hemos visto, las cruzadas por un lado y la peste por otro, se combinaron para darle la estocada final al sistema feudal. Las cruzadas arruinaron a muchos nobles, y la peste lo cambió todo.
Al morir tanta gente, la mano de obra se volvió valiosa, y las viejas relaciones de servidumbre ya no tenían sentido. Y aquí está una de las respuestas a nuestra pregunta inicial. Con los nobles más débiles, ¿quién gana poder? Los reyes. Y por primera vez en siglos, los reyes tienen el poder y el dinero suficientes para pensar en grande, para financiar proyectos que antes eran impensables, como cruzar un océano. Pero quizá el cambio más bestia no fue político ni económico, fue de mentalidad. Imagina sobrevivir a algo así. La gente empezó a pensar, oye, la vida es corta, hay que vivirla. Ese foco en el más allá medieval se desplazó al aquí y ahora. Y eso trajo consigo una explosión de curiosidad, de ganas de conocer, de crear, de explorar. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿cómo fue posible el viaje de Colón? Pues porque se alinearon los planetas. Hacía falta un rey con poder para pagarlo. Hacía falta una clase de comerciantes y banqueros para verle el beneficio. Y sobre todo, hacía falta una nueva mentalidad, una nueva audacia para atreverse a soñarlo. En resumen, el viejo mundo feudal, fragmentado y estático, tuvo que hacerse añicos. Simplemente su estructura no aguantó la presión del crecimiento, y mucho menos el golpe de la gran crisis. Y de esas ruinas, de esos escombros, surgió un mundo completamente diferente. Un mundo con estados fuertes, con una economía que miraba al exterior y por encima de todo con una nueva ambición. Un mundo que, por primera vez, estaba listo para salir a descubrirse a sí mismo. Y todo esto, claro, nos deja pensando, ¿qué nuevos mundos podrían estar naciendo de las grandes crisis de nuestro propio tiempo? Porque si algo nos enseña la historia, es que de las cenizas de un mundo, casi siempre, acaba por nacer el siguiente.